Muy bien, señores estudiantes, nosotros vamos a entrar a analizar, ¿no? Los delitos culposos de tránsito, ¿sí? Entonces, en los delitos culposos de tránsito, tenemos el artículo 3. Si me puede ayudar, por favor, con el audio, ¿sí? Estamos grabando esta clase. El artículo 376 nos habla que la muerte causada por el conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o preparados que las contengan a persona que conduzca un vehículo a motor en estado de embriaguez bajo sustancias estupefacientes psicotrópicas o preparados y ocasione un accidente de tránsito del que resultaren muertas una o más personas, será sancionada con una pena privativa de libertad de 10 a 12 años y la revocatoria definitiva de la licencia para conducir vehículos. ¿Sí? Entonces, miren, si usted comete un accidente de tránsito bajo el consumo de droga o bajo el consumo de alcohol y por este accidente de tránsito se muere una o varias personas, ¿no? Usted tiene una pena privativa de libertad de 10 a 12 años, ¿sí? Y la revocatoria definitiva de la licencia de conducir, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes conozcan que la ley está escrita, ¿no? Y la ley está para aplicarla. No olviden que el concepto de ley nos manda, nos prohíbe y nos permite, ¿sí? Pero aquí va un acto siempre de conciencia humana, de educación, de cultura. Si usted, como conductor profesional, ¿no? Con las debidas precauciones, con el debido conocimiento de causa, no lo haga, por favor. No conduzca en estado de embriaguez. No consuma sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en este caso droga. No olviden, queridos estudiantes, que la droga es a veces un viaje sin retorno, ¿sí? Entonces nosotros también debemos ponernos en el plano de la otra parte, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si fruto de este accidente le matan a su hijo, a su hija o a algún allegado familiar, ¿no es cierto? Una persona que esté bajo el estado de embriaguez o bajo el consumo de droga, ¿sí? Entonces, queridos estudiantes, no destruyamos una vida, no destruyamos su vida, no destruyamos su futuro, no destruyamos a su familia y no destruyamos a una sociedad, ¿sí? Entonces hay que hacer siempre este tipo de ejercicios. Yo considero que nuestra sociedad debe ir cambiando y debemos cambiar desde nosotros mismos. Es decir, nosotros tenemos que empezar a cambiar. Usted sabe lo malo y conoce lo bueno, ¿no es cierto? Deseche lo malo, acójale lo bueno, por favor, ¿sí? ¿Y qué nos dice? En el caso del transporte público, además de la sanción prevista en el inciso anterior, el propietario del vehículo y la operadora del transporte serán solidariamente responsables por los daños civiles, ¿no? Sin perjuicio de las acciones administrativas que sean ejecutadas por parte del organismo de transporte competente sobre la operadora, es decir, el dueño, ¿no? Del vehículo en caso del transporte público es civilmente responsable, ¿no es cierto? Y la operadora, dependiendo de qué tan fuerte fue el tema del el accidente de tránsito, pueden en este momento tener acciones administrativas, ¿sí? Muy bien. Vamos a pasar a revisar el artículo 377. ¿Qué dice? La muerte culposa. La persona que ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado será sancionado con pena privativa de libertad. Ingeniero, Sí, dígame por favor. disculpe que le interrumpa, ¿usted está compartiendo las diapositivas o no? Sí, 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 ¿están compartiendo? No Porque aparece la nada. verdad no le estamos viendo y estamos viendo solo a Solo usted, le ¿no? vemos a usted nomás ahí.
Bueno, todos los que están en clase ya no hay nadie, no comparten mi pantalla. Ahí, por favor. No hay Ahí. nada. No, Ahí, por favor, si me ven. Nada hay. Las diapositivas no se ven. Las diapositivas no se ven. O sea, a usted sí le podemos ver, o sea, las diapositivas que usted nos comparte no hay nada. Perfecto. Vamos a analizar, queridos estudiantes, el artículo 376. La muerte causada por conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que la contengan. La persona que conduzca un vehículo a motor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan y ocasione un accidente de tránsito del que resulten muertas una o más personas, será sancionada con una pena privativa de libertad de 10 a 12 años, la revocatoria definitiva de la licencia para conducir vehículos en el caso del transporte público, además de la sanción prevista en el inciso anterior. El propietario del vehículo y la operadora de transporte serán solidariamente responsables por los daños civiles sin perjuicio de las acciones administrativas que sean ejecutadas por parte del organismo del transporte competente sobre la operadora. Perfecto. El artículo 377 nos habla de la muerte culposa. La persona que ocasione un accidente de tránsito del que resultare la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años, suspensión de la licencia de conducir por 6 meses una vez cumplida la pena privativa de libertad, será sancionada de 3 a 5 años cuando el resultado dañoso es producto de acciones innecesarias, peligrosas y ilegítimas como exceso de velocidad, conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo. 3, llantas lisas y desgastadas. 4, haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas por la ley o malas condiciones físicas de la o el conductor. 5, inobservancia de leyes, de reglamentos, regulaciones técnicas u órdenes legítimas de autoridad o agente de tránsito. En caso de que el vehículo con el cual se ocasionó el accidente preste un servicio público de transporte, será solidariamente responsable de los daños civiles la operadora del transporte y el propietario del vehículo, sin perjuicio de las acciones administrativas que sean ejecutadas por parte del organismo de transporte competente respecto de la operadora. La misma que se impondrá a la o el empleador público o privado que haya exigido o permitido
a la o el conductor trabajar en dichas condiciones. El artículo 378 nos habla de la muerte provocada por negligencia del contratista o en un ejecutor de obra. La persona, contratista o ejecutor de una obra que por infringir un deber objetivo de cuidado en la ejecución de obras en la vía pública o de construcción ocasione un accidente de tránsito en el que resulten muertas una o más personas, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. La persona, contratista o ejecutora de la obra y la entidad que contrató la realización de la obra será solidariamente responsable por los daños civiles ocasionados. Si las obras son ejecutadas mediante administración directa por una institución del sector público, la sanción en materia civil se aplicará directamente a la institución y en cuanto a la responsabilidad penal, se aplicarán las penas señaladas en el inciso anterior a la o al funcionario responsable directo de la obra. De verificarse por parte de las autoridades de tránsito que existe falta de previsión de peligro o riesgo durante la ejecución de obra en la vía pública, dicha obra será suspendida hasta subsanar la falta de previsión mencionada, sancionándose a la persona natural o jurídica responsable con la multa aplicable para dicha infracción. El artículo 379 nos habla de las lesiones causadas por el accidente de tránsito. En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones a personas, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 152, reducidas en un cuarto de la pena mínima prevista en cada caso. Serán sancionadas además con la reducción de 10 puntos en su licencia de conducir. En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones, si la persona conduce el vehículo en estado de embriaguez o bajo sustancias estupefacientes, se aplicarán las sanciones máximas previstas en el artículo 152, incrementadas en 1/3, y la suspensión de la licencia de conducir por un tiempo igual a la mitad de la pena privativa de libertad prevista en cada caso. La o el propietario del vehículo será responsable solidario por los daños civiles. El artículo 380, daños materiales. La persona que como consecuencia de un accidente de tránsito cause daño material cuyo costo de reparación sea mayor a 2 salarios y no exceda de 6 salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con multa de 2 salarios básicos unificados del trabajador en general, la reducción de 6 puntos en su licencia de conducir, sin perjuicio de la responsabilidad civil para con terceros a que queda sujeta por causa de la infracción. En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el lapso en que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporalmente o definitivamente, será sancionada con una multa de 5 salarios básicos unificados del trabajador en general. La persona que como consecuencia del accidente de tránsito cause solamente daños materiales, cuyo costo de reparación exceda los 6 salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con multa de 4 salarios básicos unificados del trabajador en general y la reducción de 9 puntos en su licencia de conducir. En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el lapso en que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporalmente o definitivamente, será sancionada con una multa de 7 salarios básicos unificados del trabajador en general. En cualquier caso, la o el propietario del vehículo será solidariamente responsable de los daños civiles. El artículo 381 nos habla del exceso de pasajeros en el transporte público. La persona que conduzca un vehículo de transporte público
nacional, intrarregional, interprovincial, intraprovincial, con exceso de pasajeros, será sancionado con una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año, la suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo. Y el artículo 382 nos habla de los daños mecánicos previsibles en el transporte público. La persona que conduzca un vehículo de transporte público con daños mecánicos previsibles y como resultado de ello ponga en peligro la seguridad de los pasajeros, será sancionado con una pena privativa de libertad de 30 a 180 días, la suspensión de la licencia de conducir por el mismo tiempo.